importante para los tiempos que corren. El Señor lo ha puesto en mi corazón, pero es un tema importante que creo que va a traer luz a cada uno de nosotros y que nos va a ayudar. Se titula este tema: el sufrimiento de los justos. El sufrimiento de los justos. Busquemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Encontramos ahí la palabra de Dios y estaremos hablando, como dije, de el sufrimiento de los justos. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Y vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: estas cosas os he hablado, dice Cristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo quiero leer otra vez. Dice Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón esta noche. Hay mucha gente en necesidad, no solamente aquí en este local, sino alrededor de este mundo. Hay mucha gente sufriendo, hay mucho pueblo de Dios sufriendo. Te pedimos, Señor, que a través de esta palabra no solamente traigas luz a nuestro entendimiento, sino que traigas también consolación, que traigas fortaleza, que traigas ánimo y que traigas aún gozo en medio del quebranto. En el nombre poderoso de Cristo y para tu gloria decimos amén y amén. Gracias, Jesús. Una de las cosas que más me gusta de Cristo es que Él siempre habló la verdad. Jamás Jesús nos ha engañado a nosotros, sino que Jesús siempre nos ha compartido la verdad. Y debería ser muy claro para todos los que seguimos a Cristo que este camino implica también sufrimiento. Los que militamos en el camino del Señor tenemos que entender claramente que habrá también una cuota de sufrimiento en este camino. Así que ningún discípulo de Cristo debería estar en este camino engañado, sino que debería saber que una vez que pone la mano en el arado, ¿verdad?, y está caminando con el Señor, debe de saber que no solamente hay gozo, no solamente hay alegría y paz, pero también hay sufrimiento en este camino. Es importante que nosotros podamos entenderlo. Jesucristo dice que mientras nosotros vivamos en este mundo, tendremos aflicciones, tendremos sufrimiento, ¿verdad? Inclusive físicos. Así que vamos a ser sometidos, hermano, a presiones externas de este mundo que nos rodea por causa de ser cristianos, por causa de seguir a Cristo. Seremos sometidos a toda clase de presiones, a sufrimientos y aflicciones. Los padecimientos por ser seguidores de Cristo son inevitables. No se pueden evitar. Van a venir por ser seguidor de Jesucristo. Por eso, hermanos, este camino no es para cobardes. Este camino es para gente valiente. Bendito sea Dios. Pero lo extraordinario es que Cristo dice lo siguiente. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué cosa? Paz. Fíjense lo que dice Jesús. Estas cosas, y Jesús está hablando en el contexto de todas
los sufrimientos que van a venir a los discípulos por causa de seguirle a Él. Y dice, y estas cosas os he hablado para que en mí, dice Cristo, tengáis ¿qué cosa? Paz. Es decir, van a venir sufrimientos, sí, van a venir sufrimientos, pero también es una realidad que vamos a tener la paz del Señor en medio del sufrimiento. En medio del quebranto, Jesucristo promete que en Él hay paz. Él fue el que dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Jesús promete una paz diferente a la paz del mundo para sus discípulos. La paz del mundo significa ausencia de problemas, ¿verdad? No tengo problemas, tengo paz. Pero esa paz no nos sirve. Esa paz dura muy poco tiempo, porque es que en el mundo siempre hay problemas. Siempre aparece algo, ¿verdad? Alguna situación y se acaba la paz. Pero dice Jesús, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. La paz que ofrece Cristo es, a pesar de los problemas, tú caminas confiado y tienes una seguridad, porque sabes que Él es fiel, porque sabes que pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará, porque sabes que todas las promesas son en Cristo sí y amén. O sea, se cumplen de todas maneras, y eso te da un descanso. El saber que su presencia está contigo en medio del quebranto más grande, eso te da seguridad. Alabado sea Dios. Pero Jesús no solo promete que tendremos paz en medio del quebranto, sino que nos promete aún victoria. Porque Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Yo he vencido ¿a quién? Al mundo. En otras palabras, en medio de tu aflicción, no pierdas la fe, no pierdas la confianza en Cristo, porque ya Él conquistó la victoria por nosotros, porque ya Él venció. Ya Él venció este mundo, lo dijo. Por eso dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en medio de tu aflicción, en medio de tu problema, no pierdas la fe, no pierdas la confianza, porque Cristo ya venció por ti. Bendito sea Jesús para siempre. Mira, hermano, el Señor tiene la capacidad y tiene el poder de cambiar tu lamento en baile. El Señor tiene el poder de cambiar la circunstancia más difícil de tu vida en la victoria más grande que jamás hayas conocido. El Señor puede cambiar el sufrimiento en alegría, la enfermedad en salud. Él es poderoso para hacerlo. Por eso no dejes de confiar. Sigue creyendo, porque Él es grande y poderoso. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Evidentemente no, hermano. Como está escrito, por causa de ti, por causa de Jesús, dice, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, en medio de la tribulación, angustia, espada, hambre, etc., dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Y dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya.
Nada, aunque estemos en la circunstancia más adversa, si sigues creyendo y confiando, allí estará el amor de Cristo manifestado en tu vida. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y me encanta como lo dice el salmista en el Salmo 84, versículos 5 al 7. Dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Amén. Bienaventurado el que confía en Dios. Gloria a Dios. Bienaventurado el que tiene sus fuerzas en Dios. Bienaventurado el que tiene aquí en el corazón las palabras de Dios. Porque cuando estén allí en el valle de lágrimas, y fíjense que Dios nunca nos engaña, hermano. Sí, pasaremos por situaciones y temporadas difíciles. Pasaremos por ciertas circunstancias que quizás lloramos. El valle de lágrimas, dice. Pero oiga lo que pasa, dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques, cuando la bendición de Dios cae sobre tu vida, cuando la presencia de Dios te visita en medio de esa angustia, cuando tú comienzas a levantar las manos y a alabarle en medio del dolor y del llanto. Dios te visita y se cambia la circunstancia, porque viene la paz de Jesús y te inunda. Viene la victoria de Cristo y te bendice. Viene Dios y con su presencia y te consuela. Por eso dice que lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Dice: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Qué lindo, hermano. Aleluya. Que en medio de la circunstancia nosotros podemos ver a Dios. Sí, Señor. Bendito sea Cristo. No podemos evitar el sufrimiento, pero tampoco podemos evitar la paz y la victoria de Cristo. Pero como sabemos que el sufrimiento es algo como que un poco incomprendido por algunos creyentes en este camino, y algunos inclusive se desalientan cuando vienen los días difíciles, cuando viene el día malo que dice la Biblia, pues yo quiero en esta noche abarcar este tema de una manera bíblica para que usted pueda tener aún paz y gozo en medio del quebranto, en medio de la prueba y de la lucha. Y para eso veremos 3 puntos fundamentales en esta noche. Número 1, las causas que originan el sufrimiento. ¿De dónde viene ese sufrimiento? Número 2, algunos ejemplos prácticos del sufrimiento, creyentes que pasaron por esas circunstancias amargas y vencieron. Y número 3, ¿cuál es el propósito del sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que los creyentes pasemos por esa temporada? Gloria a Dios. Entonces veamos el primero, las causas del sufrimiento, ¿verdad? Sabemos que hay diversas causas, hermanos, que originan el sufrimiento, que causan que el creyente pueda sufrir. En primer lugar, un mundo caído. Un mundo caído. Vivir en un mundo caído, o sea, un mundo que le ha dado la espalda a Dios, que anda en pecado, eso origina que la creación esté bajo maldición. Y una creación bajo maldición genera sufrimiento, ¿cierto? La tierra estaba bajo maldición producto al pecado del hombre. Y eso genera un planeta violento, un planeta caótico. Es por eso que tenemos desastres naturales, hermano. Los terremotos violentos, los ciclones cada vez peores, cuántas cosas horribles, ¿verdad? Tenemos plagas, bacterias, virus, cuántas situaciones que provocan sufrimiento, epidemias, enfermedades, de un planeta que está bajo maldición. La tierra está bajo maldición producto al pecado del hombre. Pero no es a esto
a lo que se refiere Cristo cuando le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. No era eso a lo que se refería Jesús. La segunda causa por la cual viene sufrimiento es el pecado. El hacer lo malo tiene consecuencias. Si usted roba, si usted miente, si usted fornica, si usted adultera, si usted hace lo malo, vive en vicios, sabe Dios cuántas cosas, todo eso tiene consecuencias, genera consecuencias y vienen sufrimientos, viene quebranto a la vida de alguien que anda en el pecado, que practica el pecado, ¿verdad? Viene un sufrimiento. Pero tampoco es a este tipo de sufrimiento al que se refería Cristo cuando le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, la tercera vía por la cual viene sufrimiento es por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Escuche, si usted es un seguidor de Cristo, si usted es un discípulo de Cristo, si usted se ha negado a sí mismo, ha tomado su cruz cada día y está siguiendo a Cristo, le doy la noticia de que usted va a sufrir. Usted va a padecer. Alabado sea Dios. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 15, hermano. Dice el apóstol aquí, así que, escuche bien, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Escuchó eso? Si alguno padece como ¿qué? Como cristiano. Entonces hay un padecimiento, hay un sufrimiento que viene a los creyentes precisamente por ser cristianos, por seguir a Cristo. Pero el apóstol dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea, no padezcan ustedes por pecar, por ser un vulgar pecador, no. Dice, pero si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si por causa de Cristo te viene sufrimiento, ¿qué debes hacer? Glorificar a Dios, alabar a Dios, bendecir el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Si usted es cristiano, usted va a padecer. Usted va a padecer. No por hacer lo malo, repito, no porque este mundo esté caótico, que claro que lo está, sino por amar a Cristo, por creer en Cristo. Usted va a padecer. Alabado sea Dios. A este tipo de sufrimientos era el que se refería a Cristo cuando le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Por ser cristianos, por predicar la palabra de Cristo. Alabado sea el Señor para siempre. Mis amados, el apóstol Pedro, fíjense que dice, yo quiero recalcarlo esta noche. Él dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorifica a Dios porque tú no estás haciendo lo malo. Tú estás haciendo lo bueno, estás haciendo lo justo, estás haciendo lo correcto, estás haciendo lo que Dios manda. Y si por hacer lo que Dios manda viene sufrimiento, amén, gloria a Dios. Bendito sea Cristo para siempre. Y nos dice algo más el apóstol Pedro en el versículo 14, dice, si sois vituperados, escuche bien esa palabrita, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Escuchó eso? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Si te vituperan, ¿verdad?, por causa de ser cristiano, entonces tú eres bienaventurado. Tú eres dichoso, dichosa, tú eres feliz. Porque significa que el glorioso Espíritu de Cristo está en ti.
Por eso es que el mundo te está vituperando, y la palabra vituperar significa censura o desaprobación que una persona hace con mucha dureza contra algo o contra alguien. Es un insulto, una injuria o una infamia que se pronuncia contra una persona. Es decir, gente que comienzan a hablar mal de ti. Entonces, si comienzan a hablar mal de ti y están mintiendo, alabado sea Dios, porque tú eres cristiano, porque tú eres cristiana, y esas personas se levantan para difamarte, entonces significa que tú eres un bienaventurado. Significa que el glorioso Espíritu de Dios está contigo. Entonces, si eso es así, pues que se levanten todos los que quieran vituperar, que se levanten todos los que quieran hablar, que se levante todo el que quiera, gloria a Dios, pues me hacen bienaventurado. Aleluya. Alabado sea Jesús. Bienaventurado eres cuando digan toda clase de mal contra ti mintiendo, dice la Biblia. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Entonces, si tú eres cristiano y comienzan a hablar mal de ti, y calumnias, y chismes, y murmuraciones, y cuantas cosas, lo que debes de hacer es gozarte, lo que debes hacer es alegrarte. Bendito sea Dios, porque eso es un testimonio que dice que tú eres bienaventurado. Amén, así es. Eso es lo que dice, que el glorioso Espíritu de Dios está contigo. Gloria a Jesús. ¿Cuántos le alaban a Él? Amén. Hace muchos años escuché a un amigo allá en Cuba que me decía, imagínate que hay una mata de mango que solamente tiene hojas, y al lado hay otra mata de mango que tiene muchos mangos maduritos, gloria a Dios. Dice, ¿a cuál tú crees que le tiran piedra? ¿A la mata que tiene hoja o a la que tiene fruto? Fruto. Yo le dije, a la que tiene fruto. Dice, entonces cuando comiencen a tirarte piedra, alaba a Dios. Amén. Bendice a Dios, porque eso dice que tú tienes fruto. Hay gente envidiosa que está mirando que algo tú tienes que ellos están envidiando, por eso hablan así. Aleluya. Bendito sea Cristo para siempre. Significa, eres dichoso. El bendito Espíritu de Dios está contigo. Entonces, en vez de molestarte o amargarte o decir, mira, no, lo que tienes que hacer es gozarte. Porque ellos son un testimonio viviente de que Dios está contigo. Alabado sea Jesús para siempre. ¿Cuántos le alaban, hermano? Y como Pedro recibió instrucciones del Señor de lo que él debía hacer cuando padeciera como cristiano, ¿verdad? Fue instruido por el Señor, les enseñó claro el Señor lo que tenía que hacer. Ahora Pedro nos da un consejo a nosotros. En 1 Pedro 4:19 dice el apóstol Pedro, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué tenemos que hacer, hermano, si estamos padeciendo por causa de Cristo, por hacer la voluntad de Dios? Porque Dios nos manda a hacer estas cosas y estamos padeciendo por causa. ¿Qué tenemos que hacer? Dice Pedro, encomienda tu alma al fiel Creador y haz el bien. O sea, sigue haciendo lo que Dios te llamó a hacer. No te detengas porque haya gente tirándote piedra. No te detengas porque haya envidiosos por ahí. No te detengas porque la gente vitupere de ti. Encomienda tu alma a Dios y sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo aquellas palabras a sus discípulos? Él sabía que le quedaba poco tiempo para irse al cielo, a la casa de su Padre. Y él sabía que después que se fuera, vendrían sufrimientos a la vida de sus discípulos. Entonces él le hace alguna advertencia a ellos acerca de esto, para que cuando vinieran los sufrimientos por su causa, pues no se asombraran, no agarraran miedo, no los agarrara desprevenidos, no, sino que supieran, esto fue lo que nos dijo Cristo, esto fue lo que nos enseñó el Señor. Él dijo que esto venía, no los iba a tomar por sorpresa,
Por eso fue que Él les advirtió. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18 al 21. Dice, Cristo le dijo, si el mundo os aborrece, escuche esa palabra, hermano. Lo que le estaba enseñando Jesús a ellos. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice, acordaos de la palabra que yo os lo he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dijo Cristo, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, dice Cristo. Porque no conocen al que me ha enviado. Alabado sea Dios. Y fíjense lo que dice un poquito más adelante en Juan capítulo 16. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Qué está diciendo Jesús, amados hermanos? Jesús dice, el mundo los va a aborrecer. Y esa palabra aborrecer significa detestar enormemente. El mundo detesta al cristiano. El mundo detesta al cristianismo, hermano. Se van a alejar de ustedes, le dijo Cristo. No van a recibir su palabra. Los van a perseguir. Y aún dice, aún los van a matar. Aún va a llegar el momento donde cualquiera que los mate piensa que está rindiendo un servicio a Dios. Alabado sea Cristo. Y todo esto por el único delito de amar y creer en Cristo. ¿Qué les parece, hermano? Solo por amar a Cristo. Por creer en Cristo. Porque la gente no conoce ni a Dios el Padre ni a Jesús. Y por eso van a perseguir a los creyentes. Ahora, pero no podemos olvidar en toda esta historia que la corriente de este mundo que aborrece a los creyentes es dirigida por el diablo. Entonces, la gente que no quiere saber de Dios andan en una corriente en ese mundo que son dirigidos por el príncipe de la potestad del aire. ¿Que quién es? El diablo. Es quien dirige toda esa orquesta, hermano. Y Satanás no solamente es enemigo de Dios, es enemigo de todos los que amamos a Dios. Es enemigo de nosotros. Así que una vez que usted se entrega a Cristo, tiene que saber que todos los enemigos de Cristo también serán sus enemigos, incluyendo al diablo, que es el jefe de todos ellos. Es por eso que Satanás usará a todos los que son suyos, a todos los que andan en la corriente de ese mundo, para aborrecer a los discípulos de Cristo. Mire, le pongo algunos simples ejemplos. Si usted se manifiesta en contra del aborto, y claro, si somos cristianos, estamos en contra del aborto, porque eso es un asesinato. Póngalo como usted lo ponga. No hay justificación, ¿verdad?, para asesinar, para matar a una criatura inocente, indefensa. Entonces, si usted alza su voz y usted se manifiesta en contra del aborto, dirán que usted odia a las mujeres. Mire qué cosa. El mundo se levantará y dirá que ustedes tienen un discurso de odio. Si usted se manifiesta en contra del homosexualismo y a favor del diseño original para la familia, que el diseño original es un hombre y una mujer. Amén, hermano. Amén. Eso es lo que nosotros creemos bíblicamente. Si usted condena ese pecado
de homosexualismo, de lesbianismo y toda esa situación, y usted dice, yo defiendo el diseño original de Dios, que es un hombre y una mujer, bueno, pues aguántese, porque le van a decir que usted es un intolerante, le van a decir que usted es homofóbico y te van a acusar de un crimen de odio. Fíjese, hermano, por decir la verdad es un acto de amor. Decirle a las personas que están en ese pecado que se arrepientan es un acto de amor, pero nos van a acusar entonces de un crimen de odio contra la humanidad. Bendito sea Dios. Si usted se levanta para predicarle a Cristo a la gente, ¿qué van a hacer? Se van a reír. No lo van a aceptar. Muchos se van a burlar. Y otros como que comienzan a poner excusas y excusas. Parece que tienen como un libro de excusas, hermano. Cada vez que tú vas, tienen una excusa diferente para no congregarse y para no venir a la casa de Dios. Todo eso son padecimientos. Y uno dice, pero ¿por qué pasan estas cosas? El Señor dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, dice, antes, dice Cristo, yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Es que no somos del mundo. Cristo nos sacó de ese mundo. Nos separó. Somos un pueblo diferente. Somos pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nos ven como algo raro, nos ven como algo diferente, no nos aceptan, hermano. Estoy hablando de los creyentes verdaderos, porque si hay alguno aquí que es muy amiguito del mundo, pues I'm sorry for you, usted es del mundo. Pero si usted es creyente en Cristo, si es discípulo de Cristo, Cristo le dice a sus discípulos, el mundo te va a aborrecer. El mundo te va a aborrecer. No podemos evitar el sufrimiento, hermano, pero tampoco podemos evitar la paz y la victoria de Cristo. Tampoco la podemos evitar. Eso es así, porque el Señor lo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Jesús. Ahora, la historia bíblica está llena de ejemplos, hermanos, de creyentes que sufrieron y padecieron por causa de Cristo. Y tuvieron el valor de no negar su fe. Porque hay que ser valiente, lo dije al principio. En este camino no se puede ser cobarde, hay que ser valiente. Y no negaron su fe, aun cuando estaban bajo un padecimiento terrible. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5 encontramos en el verso 25 los apóstoles que fueron encarcelados. ¿Por qué fueron encarcelados? Por predicar a Cristo, por anunciar al Señor a aquella ciudad de Jerusalén, por hablarles del Salvador, del Mesías prometido. Fueron encarcelados porque Dios los usaba en milagros sanando gente. Pues allí estaban los religiosos, los celosos, llenos de envidia, y los llevaron allá al concilio y los pusieron presos. Y dice aquí, pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Los apóstoles estaban predicando a Cristo, hermano, y estaban realmente acusando a aquellos hipócritas que habían crucificado a Cristo y habían llenado la ciudad de la doctrina cristiana. Bendito sea Jesús. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios
antes que los hombres. Sí, ustedes nos dijeron que no predicáramos, pero no vamos a dejar de predicar porque el Dios del cielo nos mandó a predicar. Y nos mandó a hablar de Cristo. Nos mandó a hacer lo que estamos haciendo. Así que es preciso obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero vamos a ver cómo terminó esta historia allí, hermano. Estos hombres, en Hechos 5, verso 40, dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, oiga bien, hermano, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pero primero los azotaron. ¿Se imagina, hermano? Por predicar a Cristo los azotaron. Ah, pero ¿qué pasó? Una vez que los azotaron y los soltaron y le dijeron: no hablen más en ese nombre. Dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Diga, gozosos. Gozosos. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Alabado sea Dios. Los azotaron, los amenazaron, les dijeron de todo, pero ellos, en vez de amargarse, ¿qué hicieron? Salieron gozosos, porque dijeron: wow, Dios nos hizo pasar por este privilegio de padecer por causa de Cristo. Para ellos era un gozo, para los creyentes es un gozo poder padecer por causa de Cristo, hermano. Y dice: cuando salieron, no cesaron de predicar a Cristo todos los días en todas partes. Ese es el creyente, hermano. Amén. Que aún en medio del dolor, en medio del sufrimiento, fueron azotados, fueron amenazados, pero salieron gozosos y no cesaron, siguieron predicando a Cristo. ¿Cuántos le alaban? Amén. ¿Cuántos aquí se atreven a hacer eso? Gloria a Dios. Aunque te amenacen, aunque te encarcelen, aunque quizás sufra físicamente hablando por causa de Cristo, que tú le puedas decir: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres, y que sigas predicando a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Gloria a Dios. Ahora, mira al apóstol Pablo. El diablo, hermano, el diablo ya no sabía qué hacer con Pablo. El diablo estaba totalmente derrotado con Pablo, porque la verdad, hermano, que lo de Pablo era de otro mundo. Bendito sea Dios. Hechos 14, verso 19 al 22. Hechos 14, verso 19 al 22. ¿No está ahí? Ah, Hechos 14, verso 19 al 22. Yo se los leo, hermano. Bendito sea Dios. Dice: entonces, mire, el apóstol Pablo estaba predicando en Listra e hizo un milagro. Dios lo usó para un milagro tremendo, porque había un hombre que tenía problemas en los pies de nacimiento, no caminaba. Y Pablo lo mira y ve que ese hombre tenía fe para ser sanado. Y Pablo le dijo: levántate en el nombre de Jesucristo. El hombre se levantó, comenzó a saltar, y un milagro delante de toda la multitud aquella. Y cuando la gente vio aquel milagro delante de sus ojos, entonces dijeron: tú eres un Dios. Tú eres un Dios. Y como andaba con Bernabé también, ustedes son dioses. Y querían adorarlos. Y Pablo: no, nosotros no somos hombres igual que ustedes, no nos adoren. Y ellos que sí, pero llegaron unos judíos que tenían celo, y mira lo que pasó. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía,
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí tenemos a Pablo predicando el evangelio, hermano. Y vienen una multitud de judíos celosos y miran la multitud contra él. ¿Y qué hicieron? Lo apedrearon. ¿Sabe lo que significa? Lo pusieron en el medio y comenzaron a lanzarle piedras. Y como pensaron que estaba muerto, entonces lo arrastraron fuera de la ciudad. Todo por predicar a Cristo, hermano. Por ser cristiano, por anunciarle, por ser usado por Dios en un milagro. Pero vinieron los hijos del diablo, miraron la multitud y le comenzaron a lanzar piedras. Y lo miraron y dijeron: este hombre está muerto. Lo arrastran fuera de la ciudad, como si fuera un saco de papa, lo arrastraron. Y cuando lo dejaron allá porque pensaron que estaba muerto, el hombre se levantó. Se levantó, entró con los discípulos y al otro día salió para Derbe, otra ciudad. ¿Y qué creen que hizo? A predicar el evangelio, hermano. E hizo discípulos también allá, en todas las ciudades. Así que este hombre estaba apedreado, casi muerto. Se levanta, se sacude todo y le dijo a Bernabé: vamos, que tenemos que seguir predicando el evangelio. Alabado sea Dios. Hicieron discípulos, pero es tan atrevido Pablo. Regresó a Listra, a donde lo apedrearon. Regresó a esa ciudad. Por eso digo que hay que ser valiente para ser cristiano. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. Hay que ser valiente. Regresa a la ciudad y agarra a los discípulos y los confirma y los anima. Un hombre que fue apedreado los anima y le dice: es necesario, le dijo Pablo, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, no se sorprendan por eso que aconteció. No, eso es apenas una de las cosas que puede pasar. Es necesario que nos pasen todas estas cosas para poder entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y con esas palabras dice que él estaba confirmando el ánimo, porque a la gente se estaba desanimando. Gloria a Jesús. Digo: no se desanimen. Esto es lo normal. Esto fue lo que dijo Cristo. Cristo que dijo: en el mundo, ¿qué cosa? Tendré aflicción, pero confiad. Dijo Cristo: yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Y ahora tenemos a Pablo aquí diciendo, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. No vayan a abandonar la fe por esto que me pasó a mí. No, esto es normal en el cristianismo. Gloria a Jesús. Esto es normal. No se asombren. Es más, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Mire, Pablo era capaz de orar y cantarle al Señor a medianoche en una cárcel. Dice, hermano, si el diablo hizo de todo para destruirlo y no pudo. No pudo. Por eso cuando aquellos hijos de Seba quisieron echar fuera un demonio y no pudieron, porque dijeron: os conjuro en el nombre del Dios que predica Pablo. Los demonios dijeron: nosotros sabemos quién es Cristo y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. El infierno sabía quién era Pablo, hermano. Intentaron de todo con Pablo, pero no pudieron. Lo azotaron con varas allá en Filipo. Lo azotan con varas, lo meten en el calabozo de más adentro a él y a Sila, le amarran los pies en el cepo, alabado sea Dios, y a medianoche este hombre está orando y cantando, alabado sea Dios. Y dice que los presos los oyeron, y de repente vino un terremoto que sacudió hasta los cimientos de la cárcel, las cadenas de todos se rompieron y las puertas se abrieron. Gloria a Dios. El diablo decía: ¿pero qué voy a hacer con este hombre? Este hombre está preso, está cantando a medianoche y está orando. ¿Qué voy a hacer con este hombre? Mire, fue desde una cárcel romana
que el apóstol Pablo le escribió a los hermanos en Filipo y le dijo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. No lo dijo en una oficina con aire acondicionado, no, hermano. En una prisión romana le escribe a los hermanos y le dice: les digo que se regocijen en el Señor, no el sábado ni cuando les vaya bien, siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Alabado sea Dios. Ni la prisión, hermano, ablandaba la fe de Pablo. Al contrario, animaba a los demás, exhortaba a los demás. Y eso es lo que Dios quiere que tú seas también. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo para siempre. Ahora, ¿por qué Pablo no se desanimaba cuando pasaba por sufrimientos? ¿Por qué era capaz de animar a otros en medio de su dolor? Porque él tenía una convicción, escuche, tenía una convicción clara de que el sufrimiento, hermanos, era parte de la caminata cristiana. No se asombraba, esto es lo normal que dijo Cristo. Segundo de Corintios capítulo 4, los versículos 17 y 18. Oiga las palabras de este hombrecito. Oiga, dice Pablo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que dijo? Dice: porque esta leve tribulación momentánea, este pequeñito problema por el cual estamos atravesando ahora. Pero Pablo, si te apedrearon, que te dejaron por muerto, te arrastraron, siempre estaba casi todo el tiempo preso. ¿Y cómo es que dice? Esta leve tribulación momentánea. Ay, hermano, cómo hace falta que Dios levante a muchos Pablos aquí entre nosotros, Amén. con esa Aleluya. convicción adentro, que venga lo que venga, yo voy a seguir alabando a Cristo. Que venga lo que venga, voy a seguir predicando a Cristo. Que me digan lo que me digan, yo voy a seguir firme en Cristo. Alabado sea Dios. Así es. Lo que venga es una tribulación leve, es algo pequeño, es algo momentáneo, gloria a Dios. Y dice Pablo: estas cositas, esta leve tribulación momentánea, dice Pablo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Oiga, hermano, no produce amargura, ni produce, lo que produce es un cada vez más excelente peso de gloria. Porque cuando ese hombre entra al cielo, entró Pablo aquí, entró el hombre que no negó la fe, entró el hombre que lo apedrearon, lo arrastraron, lo metieron preso, pero siguió alabando a Cristo. ¡Qué peso de gloria, hermano! ¿Sabe por qué? Porque él decía: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces él tenía una convicción de lo eterno, no lo temporal. El problema de muchos creyentes modernos es que solamente ven su problemita y las cosas aquí y no son capaces de levantar su vista al cielo y mirar la eternidad que nos espera. Alabado sea Dios. Los creyentes de hoy ya no contemplan la eternidad. Fuimos llamados a la vida eterna. Fuimos llamados a vivir con Dios la eternidad. Entonces esto aquí que estamos atravesando es algo momentáneo, es algo de ahora, es algo ligero, pero hay una eternidad esperando por nosotros. Yo no puedo perderme la eternidad por estas cositas de aquí abajo. Pensaban así los creyentes de esa época. El problema es que los de hoy están tan afanados y turbados en sus boberías aquí abajo, en su casita, en su carrito, en su dinerito, en tantas basuras que al final se quedan. Se quedan. A Pablo no le importaba eso.
A Pablo le importaba predicar a Cristo, le importaba seguir a Cristo, le importaba alabar a Cristo, alabado sea Dios. Dice, estos sufrimientos son leves, son temporales y producen en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Si sufres por Cristo, gózate. Amén. Gózate. Es un peso de gloria que estás portando, que lleva encima. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero hay gente que se apartan por cada bobería, hermano. Por cada situaciones aquí abajo. A mí me parece que no han leído la Biblia, hermano. Que no conocen estas cosas. Alabado sea Dios. Romanos capítulo 8, verso 18. El apóstol Pablo decía, escuche, pues tengo por cierto, esta es la convicción que lo movía a él. Por eso que le hicieran lo que le hicieran, ¿qué importaba? Romanos 8, 18 dice, pero tengo por cierto, decía Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Gloria a Dios. ¿Qué es esto que pasamos aquí? Si hay una gloria venidera que nos espera allá. Sí, Señor. Alabado sea Dios. Y dice, yo tengo por cierto, había una seguridad en él, hermano, que estas aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Entonces, si nosotros alzáramos la vista al cielo, si nosotros entendiéramos que no somos de aquí, que somos ciudadanos de allá, gloria a Dios, que nuestra ciudadanía no está aquí, sino en los cielos, dejaríamos de prestarle tanta importancia a las cosas de aquí, porque hay algo grande allá. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Entonces vivamos a la luz de la eternidad, vivamos a la luz de la vida eterna. Vivamos a la luz de saber que hay una ciudad de Dios en el cielo que nos espera a vivir con Cristo por toda la eternidad. Vivamos a esa luz y las cosas de aquí abajo van a desvanecer. No tendrán importancia a la luz de la eternidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? No podemos evitar el sufrimiento, pero tampoco podemos evitar la paz y la victoria de Cristo. Gloria a Dios. Ahora, la Biblia dice que no hay despropósito alguno en Dios. O sea, Dios no hace las cosas a tontas y a locas. No, hermano, Dios no es así. Algún propósito siempre tiene Dios detrás de todas las cosas que Él hace y permite. Entonces, ¿por qué Dios permite que sus hijos suframos? ¿Cuál es el propósito divino detrás del sufrimiento de los creyentes? Bueno, en primer lugar, glorificar su nombre. Glorificar su nombre. Cuando alguien como el patriarca Job, que lo perdió absolutamente todo en un día, sus hijos, todas sus propiedades, todo lo perdió en un solo día. Cuando después de eso este hombre se postra en el suelo y es capaz de decir, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces está glorificando al nombre sagrado de Dios en medio de su angustia y su sufrimiento. Alabado sea Dios, porque está reconociendo que él ama a Dios más allá de lo que él pueda padecer o sufrir. Que ama a Dios aunque lo pierda todo. Es decir, que para él tiene mucho más valor Dios que todas las cosas que le puedan pasar a él. Entonces, a través del sufrimiento, Job glorificó a Dios. Le dio la gloria a Dios. El diablo esperaba que Job se rebelara contra Dios. Y pasó todo lo contrario a lo que Job dijo. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Glorificó el nombre de Dios. Cuando alguien, hermanos, como aquellos tres jóvenes hebreos que fueron amenazados con ser lanzados al horno de fuego y estuvieron dispuestos
a entregar su vida por causa de su fe y de su creencia, cuando hay alguien que tiene esa convicción, hermano, está glorificando el nombre de Dios. Porque eso habla del lugar que Dios tiene en su vida. Tú me puedes matar si quieres, pero yo no voy a negar a mi Dios. Eso trae gloria a Dios. El sufrimiento de los justos glorifica a Dios. Aleluya. Cuando alguien como Daniel prefiere comer legumbres antes de contaminarse comiendo la comida del banquete del rey. Ese es un corazón que glorifica a Dios. Amén. Que trae gloria a Dios. Porque dice, yo prefiero mantenerme puro y santo para Dios aunque perezca. Alabado sea Dios. Entonces el sufrimiento de los justos trae gloria a Dios. Amados, cuando los justos sufren y aún así permanecen fieles, el nombre de Cristo es glorificado. Amén. Filipenses capítulo 1 verso 20. Mira lo que decía Pablo. Decía, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Tengo esa confianza. Siempre la he tenido. Pero ahora también Cristo va a ser magnificado en mi vida. O sea que viva, o sea que muera. Alabado sea Dios. O sea, hermano, cuando hay un creyente con esa convicción, el diablo se vuelve loco, no sabe qué hacer. ¿Qué puedo hacer? Porque es una persona que está entregada, decidida a glorificar a Dios. Así lo maten. Bendito sea Cristo para siempre. ¿Cuántos le alaban? Amén. Y mira lo que decía el apóstol Juan, capítulo 21, versos 18 y 19. Dice, de cierto te digo, le dijo Jesús al apóstol Pedro. Escuche, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Es decir, Cristo le profetiza a Pedro de la manera que iba a morir. ¿Saben cómo iba a morir? Crucificado. Y le dijo Cristo, y con esa muerte vas a glorificar ¿a quién? A Dios. Y a Pedro lo crucificaron, hermano, en Roma. Pero cuando lo fueron a crucificar, él dijo, no, crucifíqueme con la cabeza para abajo, porque yo no soy digno de morir como mi Señor. Y lo crucificaron con la cabeza para abajo. Pero con esa muerte, dice Cristo, ¿glorificó a quién? A Dios. Entonces, el sufrimiento, hermano, de los justos sirve en primer lugar para glorificar a Dios, para traer gloria al nombre de Dios. Pero en segundo lugar, a través del sufrimiento, nuestra fe y nuestro carácter son perfeccionados. Nuestra fe y nuestro carácter son perfeccionados. Santiago capítulo 1, versos 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce? Paciencia. Pero decía Santiago, tened por sumo ¿qué? Gozo. El gozo más grande que tú puedes tener, dice, cuando te halles ¿qué? En diversas pruebas. No en una ni dos, en diversas. Amén. Pero Santiago, ¿por qué tenemos que gozarnos, amigos? Dice, porque la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia aquí? Amén. Bueno, van a venir pruebas. ¿Y qué tienes que hacer? Gozarte. Ay, qué bien, gloria a Dios. Qué bien, aleluya. Porque esto para que tú me vas a dar paciencia con esto, Señor. Amén, hermano. Amén.
Entonces gózate. Gózate cuando vengan diversas pruebas. Las pruebas de nuestra fe no solo nos hacen crecer en paciencia, sino también que nos hacen crecer en amor, en fe, en gozo, en dominio propio, etc. Porque a veces vienen cada persona que son tan difíciles de amar. Y nosotros tenemos que crecer en amor para amarlos. Amén. Ensanchar el corazón para poderlos amar. ¿Sí? Y tenerles paciencia. Y tener dominio propio para no reaccionar como el diablo quiere que reaccione. Entonces, las pruebas de nuestra fe producen estas cosas hermosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Alguien dijo, el sufrimiento es el arado del alma. O sea, que como que te van arando, te van quitando. ¿Sabes cuando un arado le pasa a la tierra? ¿Verdad? Ahí va quitando piedra, va quitando cuántas cosas, bejuco, para que la tierra esté libre y suelta para poder sembrar. Esté ahí fértil. Entonces el sufrimiento hace eso en nuestra alma. Nos va quitando las cosas que no sirven, las cosas que estorban en nuestra alma. Cuando viene de parte de Dios. Cuando Dios lo permite. Alabado sea Jesús. Entonces, hermano, no solo nuestro carácter es perfeccionado, sino también nuestra fe. ¿Cuántos quieren fe? O más fe de la que tienen. Amén. Algunos como que no quieren, dicen que me va a tirar una piedra el pastor para allá. Bendito sea Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versos 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, hermano, que la fe nuestra, para que pueda crecer, para que pueda ser robusta, para que pueda ser una fe gloriosa, tiene que pasar por diversas pruebas. Porque si el oro que es perecedero se pasa por el fuego para purificarlo, la fe que es mucho mejor, más grande, de mayor alcance, de mayor dimensión, imagínense, va a ser perfeccionada por diversas ¿qué? Pruebas. Para cuando venga Cristo sea hallada una fe en ti gloriosa. Sea hallada en ti una fe digna de alabanza. No, esta persona sí ha creído en mí. Pasó por todas tribulaciones, situaciones, y siguió creyendo, y siguió cantando, y siguió levantando las manos, y siguió orando, y siguió predicando. Alabado sea Dios. Amén. Eso es por una convicción de fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea Dios. Qué lindo, hermano. Y escuche esto. Y es precisamente en medio del quebranto que conocemos mucho más a Dios. Porque dice la Biblia, Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio, ¿dónde? En las tribulaciones. Cuando estamos pasando por tribulaciones, cuando más cerca está Dios. Aleluya. Es nuestro pronto ¿qué? Auxilio, ¿dónde? En las tribulaciones. Ahí está dispuesto Dios. Clama, está ahí. Gloria a Dios. Le alabas, está ahí. Levanta tus manos, está ahí. Pregúntale a Pablo en la cárcel, aquella que comenzó a orar y cantar a medianoche, ¿qué pasó? Terremoto allí. Ese es Dios. Dios no ha variado, Dios no ha cambiado. Lo que cambiamos somos nosotros, que a veces estamos en angustia y en vez de alabar a Dios, en vez de orar y cantarle a Dios, levantar las manos, lo que hacemos es quejarnos. Entonces Dios dice, no puedo actuar ahí. No puedo bendecir a un quejoso. No, yo bendigo a los que alaban. Pero los que están en el grupo de quejabanza, no, Dios no lo puede bendecir, hermano. Alabado sea Dios para siempre. En medio de la batalla y del quebranto es que conocemos lo fiel que es Dios. Lo vas a conocer. La fidelidad de Dios, hermano. En medio del sufrimiento. En el medio del dolor es que Dios se revela como el proveedor de tu vida. Cuando te faltan las cosas,
y tú comienzas a clamar a Dios, tú vas a ver la mano de Dios. Porque tú confías en Dios. No confías en los hombres, nada. Confías en Dios. Y vas a ver a Dios proveyendo. Lo vas a conocer. Vas a ver a Dios como el guardador de tu vida. El que te guarda de peligro, de cuántas cosas. Lo vas a ver. Vas a ver a Dios como tu pastor, el que te va guiando y conduciendo en medio del quebranto. Alabado sea Dios. Lo vas a conocer en medio de la angustia. Por eso digo, no podemos evitar el sufrimiento, hermano. Pero tampoco podemos evitar la paz y la victoria de Cristo. Mis amados, si alguien conoció el sufrimiento de primera mano, sin duda fue nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, verso 3 dice, despreciado, escuche todos estos verbos, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mire, por todo lo que pasó Cristo, hermano, alabado sea Dios. Pero a pesar de todo eso, nunca dejó de amar. Nunca. Nunca dejó de confiar en su Padre. Nunca abandonó la misión que Dios su Padre le encomendó, a pesar de todo ese desprecio de los hombres. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué dicen? Ponga los ojos ¿en quién? En Jesús. En Jesús. Estás pasando por angustia, mira a Cristo. Estás pasando por un día difícil, mira a Cristo, gloria a Dios. El cual dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y menospreció el oprobio, es decir, no le dio valor a aquella gente que le estaba allí gritando, lo que estaban burlando. No le dio valor a eso, porque él centró su mirada en cumplir la voluntad de su Padre. Y él se gozó. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Amén. Bendito. Cristo es nuestro ejemplo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro refugio en medio del quebranto. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, no pierdas la fe, reténla, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice el próximo verso, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque él pasó por todo, pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces nos invitan y dicen, ¿estás en sufrimiento? Acércate. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Acércate a Cristo. Clama al Señor confiadamente, con fe. Y dice, ¿para alcanzar qué cosa? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea Dios. No podemos evitar el sufrimiento, repito, pero tampoco podemos evitar la paz y la victoria que nos da Cristo. Mis amados, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. No pierdas la fe. Si estás pasando por un conflicto, si estás pasando por algún sufrimiento por causa de Cristo, no desmayes. Sigue creyendo que la victoria en Cristo es segura. Y termino con las palabras del rey David, un hombre que también fue
quebrantado muchas veces. Salmo 27, versos 13 y 14, el rey David dijo lo siguiente: hubiera yo desmayado. Mira lo que dijo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Póngase de pie, por favor, esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. Hermanos, es una realidad que vamos a pasar por quebranto, que vamos a pasar por sufrimiento, si somos cristianos. Si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si tú padeces porque estás pecando, porque, bueno, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Ese es el justo sufrimiento que tienes en tu vida por tus acciones. Arrepiéntete de eso y busca a Dios, ¿cierto? Pero si tú eres cristiano, si tú eres cristiana y estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, estás cumpliendo la voluntad de Cristo, tú vas a padecer, vas a sufrir, te van a vituperar, van a venir cuantas cosas, ¿verdad? Por causa de predicar a Cristo, de ser cristiano. Pero cuando eso pase, ¿qué tienes que hacer? Gozarte y alegrarte, porque eso significa que el glorioso Espíritu de Cristo reposa sobre ti. Así que en esta noche, levanta tus manos al cielo si puedes y dile: Señor, gracias. Gracias porque me has hablado esta noche. Gracias porque ahora entiendo que el sufrimiento también es parte de este camino. Gracias, Señor, porque entiendo que seguirte a ti también tiene una cuota de sufrimiento, Señor, en medio de este mundo. Porque tú lo dijiste: en el mundo tendréis aflicción. Pero también dijiste: más confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Oh Señor, ayúdanos a tener fe en ti. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, cuando estemos pasando por pruebas, por tribulaciones, por causa de Cristo. Ayúdanos, Señor, a mantener esa fe. Ayúdanos a ser como Pablo, que en medio de la angustia era capaz de alabarte, era capaz de orar, era capaz de confiar, porque él decía: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. Señor, que podamos gozarnos como los apóstoles cuando fueron azotados, Señor, salieron gozosos de allí por haberse sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Oh, aleluya. Así que dile: gracias, Señor, fortaléceme. Bendito sea Dios. Si tú te has quejado en medio del quebranto porque no has entendido estas cosas, dile: Señor, perdóname. Perdóname porque no entendía, Padre, pero hoy lo entiendo. Aleluya. Hoy lo entiendo, que el sufrimiento tiene propósito divino, que es para glorificar tu nombre, que tú vas a perfeccionar mi carácter, que vas a perfeccionar la fe que tengo en ti, Señor. Pero además me vas a permitir conocerte mucho más en medio del dolor, porque tú eres un Dios fiel, un Dios que no falla, que cuando clamamos en medio de la angustia, tú estás ahí, Señor, prestos para ayudarnos. Oh Señor, bendice esta congregación, que puedan madurar, que puedan crecer en su fe, que puedan entender que el sufrimiento es parte de este camino, y cuando venga la aflicción por causa de Cristo, que se puedan gozar. Aleluya. Que no sea un tropiezo para sus vidas el sufrimiento, no. Que cuando se levante gente a calumniarlos, cuando se levante gente a vituperarlos, a decir tantas cosas infamias, oh Señor, que puedan gozarse y decir: no, si los profetas también padecieron estas cosas. Alabado sea Dios. Grande es nuestro galardón en el reino de los cielos. Así que, hermanos, dígale: gracias, Padre. Gracias por esta enseñanza. Gracias por tu palabra. Gracias porque me trae consuelo. Gracias porque Santiago dijo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Alabado sea Dios. Entonces, hermano, dale gracias a Dios por esa prueba. Dale gracias a Dios por ese quebranto. Dale gracias a Dios por ese sufrimiento, porque algo bueno está haciendo Dios contigo. Aleluya. Gracias, Padre. Quizás tú no lo entendías, pero esta noche ya tú lo entiendes. Gracias, Jesús. Esta noche has entendido que algo bueno, algo santo y justo Dios tiene con ese quebranto, con ese tiempo de aflicción. Así que gracias, Señor. Gracias por todas las cosas. En el nombre de Jesús, bendice esta congregación. Bendícenos de regreso, Señor, a nuestros hogares. Y que tú nos acompañes, Padre, en toda circunstancia, en todo asunto, que tú nos acompañes, Dios. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén, Amén. y amén. Den un aplauso al Señor, hermano. Puede sentarse un momento.